Mi nuera dijo, «Usted solo sirve para dar problemas». Al día siguiente supo quién pagaba su renta. Nunca olvidaré la forma en que mi nuera me miró ese día, como si yo fuera una carga. «Usted solo sirve para dar problemas», me dijo, con esa sonrisa fría que esconde desprecio. Y lo peor es que mi propio hijo se quedó callado. Esa noche dormí en silencio, con el corazón apretado, pero algo dentro de mí cambió. Porque si la vida me enseñó algo, es que el silencio de una madre no significa debilidad, sino paciencia. Al día siguiente, cuando llegó el recibo del departamento, mi nuera finalmente descubrió la verdad. La casa donde me humillaba se pagaba con mi dinero. Desde ese momento, ya no volví a bajar la mirada. Pausa, porque hay quienes confunden la humildad con el olvido. Pero una madre nunca olvida a quien la humilla, ni quien, sin saberlo, vivía bajo su techo. Gracias a ella. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí recordamos que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo. Nunca imaginé que unas simples palabras pudieran doler más que una herida física. Usted solo sirve para dar problemas. Así me lo dijo mi nuera, mirándome desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una mueca que mezclaba desprecio con cansancio. Era martes, poco antes de las 9 de la mañana. En la cocina aún olía a café de olla, al pan dulce que había traído de la panadería El Girasol. La casa se sentía fría, aunque el sol ya entraba por las cortinas del comedor. No respondí, no porque no pudiera, sino porque en mis 72 años aprendí que el silencio, a veces, protege más que cualquier palabra. Me llamo Reina Zamora de Navarrete, y esa mañana comenzó el día en que comprendí que incluso bajo el mismo techo hay personas que viven como enemigas. Mi hijo Mauricio estaba en el trabajo, como casi siempre. Ingeniero civil, obsesionado con su oficina y con dar a su esposa una vida sin carencias. Yo vivía con ellos desde hacía 2 años, cuando un derrame leve me obligó a dejar mi casa en Tlalpan. El médico recomendó no quedarme sola. Mauricio insistió en traerme y yo acepté, con el corazón agradecido. Pero con el tiempo, la gratitud se convirtió en incomodidad. Sandra, mi nuera, tenía 33 años, contadora, elegante, siempre con el cabello perfecto y el celular en la mano. Desde el principio trató de ser amable, pero había en su voz una frialdad que se fue filtrando en cada gesto. Ese día, todo comenzó con un simple comentario. «Sandra, dejé el gas abierto un momento. No vayas a prender la estufa todavía». Ella volteó con fastidio. «Ay, señora Reina, siempre algo se le olvida. Ya no estamos para andar cuidándola todo el día». Quise disculparme, pero antes de poder hacerlo, soltó esa frase. «Usted solo sirve para dar problemas». El aire se volvió denso. Sentí que el piso me temblaba bajo los pies. Miré el rostro de esa mujer que mi hijo había elegido y me pregunté en qué momento la amabilidad se había transformado en desprecio. No grité, no lloré, solo me quedé de pie, con las manos apoyadas en la mesa y el alma en silencio. Sandra giró sobre sus tacones y se fue a su habitación. Escuché cómo cerraba la puerta y el sonido se me quedó clavado en el pecho, como un portazo al cariño. Me quedé en la cocina mirando la taza de café que aún humeaba. Recordé la primera vez que la conocí. Llevaba un vestido azul, sonreía con dulzura, me abrazó fuerte y me dijo que yo sería como una segunda madre. ¡Qué ironía! Las segundas madres, al parecer, no merecen respeto cuando dejan de ser útiles. Ese día pasé la tarde en mi cuarto, un espacio pequeño al fondo del pasillo, donde guardaba mis fotos y mis libros de costura. El reloj marcaba las 3 cuando escuché la puerta principal. Mauricio había llegado. Su voz sonaba normal, alegre. «¿Dónde está mamá?», preguntó. Sandra respondió con tono casual. «En su cuarto. Está molesta porque le llamé la atención. Yo sabía que si salía a discutir, todo terminaría peor, así que decidí guardar silencio una vez más». Escuché los pasos de mi hijo acercarse, tocar la puerta con suavidad. «¿Mamá? ¿Todo bien?». «Sí, hijo», respondí. «Todo bien. Solo me dolió un poco la cabeza». Él me miró con preocupación y por un segundo creí ver al niño que fue, al muchacho que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Me acarició el hombro. «No te preocupes, mamá. Sandra a veces habla sin pensar. Ha tenido mucho estrés». Asentí. Mentir era más fácil que romperle la ilusión de su matrimonio. Después de cenar, subieron a su cuarto y la casa se hundió en un silencio largo,
tan pesado que podía oír mi propia respiración. Apagué la lámpara, pero no logré dormir. Revisé mi cuenta de ahorros desde el celular antiguo que guardaba con cuidado. Aún tenía lo que me quedaba de la pensión de viudez de mi esposo Ramón y los intereses del pequeño local que alquilaba en el centro. Con ese dinero había ayudado discretamente a Mauricio cuando compró esa casa. Yo sabía que, sin mi apoyo, no habrían podido firmar el crédito, pero nunca se lo recordé, porque una madre no da para presumir, da para sostener. A la mañana siguiente, mientras servía café, escuché la voz de Sandra en el teléfono. Sí, claro que pago la renta puntual. No hay ningún atraso. Yo me encargo de todo. Mi suegra ni opina en estas cosas. Renta. La palabra me quedó dando vueltas. No entendía a qué se refería, si la casa era de Mauricio, pero me guardé la duda. Minutos después, ella salió a trabajar, dejando el eco de sus tacones como una advertencia en el pasillo. Yo me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol iluminaba las bugambilias del jardín, y sentí algo dentro de mí cambiar. No era rabia, era dignidad, una semilla que llevaba años dormida. A veces las ofensas, en lugar de destruirnos, nos despiertan. Y esa mañana, sin saberlo, Sandra acababa de despertar a una mujer que había callado demasiado tiempo. Dormí poco y mal. No por coraje, ese se me ha ido gastando con los años, sino por esa punzada que se queda cuando una palabra injusta te perfora por dentro. Al amanecer, me levanté despacio, calenté café de olla y me senté junto a la ventana para ver cómo el sol tocaba las bugambilias. Me repetí en silencio: una madre calla, pero no olvida. A las 9 en punto sonó el timbre. No era común que alguien nos buscara tan temprano. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Del otro lado estaba el señor Ugalde, el administrador del conjunto. Traía una carpeta azul y una sonrisa de esas que son mitad amabilidad, mitad trámite. «Buenos días, doña Reina», dijo, levantando la carpeta. «Le traigo el recibo de la renta y el comprobante del depósito». Como siempre, a su nombre, para su control. Sentí una corriente fría en la nuca. Detrás de mí, al fondo del pasillo, Sandra también había escuchado. Salió de su cuarto con la blusa apenas abotonada, el cabello recogido en una cola apurada y esa cara de quien no esperaba visitas. Apretó los labios. «Disculpe», intervino. «Los pagos los hago yo. ¿Por qué trae eso para mi suegra?» El señor Ugalde parpadeó, confundido. Revisó la hoja. Aquí aparece el titular del contrato, Reina Zamora de Navarrete, y el depósito de este mes se acreditó ayer desde la misma cuenta de siempre, la suya, doña Reina. Yo nada más vine a dejarle el recibo original, como acordamos. Sandra me miró como si me descubriera por primera vez. No dijo nada, pero su silencio fue más ruidoso que el timbrazo. «Gracias, señor Ugalde», respondí con calma. «Déjelo conmigo». Firmé de recibido. Él se despidió con una inclinación de cabeza y bajó las escaleras. Quedamos Sandra y yo en el pasillo. Pude haber guardado el papel sin verla. Pude haber fingido que nada había pasado, pero ya no. La semilla de la dignidad, esa que mencioné, había brotado durante la noche. «¿Desde cuándo?», preguntó con la voz trabada. «Desde que nos mudamos aquí, hija», contesté. Cuando Mauricio decidió este conjunto, los números no alcanzaban. Me pidieron ayuda por unos meses. Y los meses se hicieron 2 años. Tragó saliva. Una parte de mí quiso consolarla, decirle, «no te preocupes», como suelo hacer. La otra parte, la que despertó con tu frase, decidió no correr a apagar incendios que yo no encendí. «Yo», empezó y se detuvo. «Pensé que Mauricio y yo lo llevábamos todo». «Lo llevan», dije, sin dureza. Yo solo sostuve la esquina que se iba a caer. Se dio la vuelta, molesta por no encontrarme en el papel de siempre, el de la suegra que agacha la cabeza. Caminó a la cocina. Yo guardé el recibo en mi cajón, junto a las libretas donde llevo mis cuentas. Mis dedos temblaron menos de lo que esperaba. A media mañana le mandé un mensaje a Mauricio. «Hijo, necesito hablar contigo por la tarde». «En casa», me respondió con un pulgar arriba y un «llego a las 7». No quise escribirle más. Hay cosas que un hijo debe escuchar mirando a los ojos. El resto del día, Sandra se movió por la casa como una sombra inquieta. Abría y cerraba cajones, hacía llamadas rápidas, corregía su maquillaje frente al espejo de la sala. Todo con ese gesto tenso de quien no soporta que algo se le escape del control. A mediodía salió a la oficina.
Regresó a las 4, cargando una bolsa con pan y unas flores blancas para el florero. No me habló. Yo tampoco busqué conversación. Puse agua para el té, corté unas rebanadas de panqué y me senté a coser el borde de una sábana vieja. A veces la vida te pide paciencia para decir lo que tienes que decir en el momento preciso. A las 6:30 abrió la puerta Mauricio. Traía el cansancio colgado del saco y el olor a tráfico del periférico. Me besó la frente, le dio un beso rápido a Sandra y dejó las llaves en el platito de barro negro. ¿Qué pasó, ma?, preguntó, directo. Sandra me miró, clavando los ojos en mi boca, como si quisiera adelantarse a mis palabras. Yo le indiqué a Mauricio que nos sentáramos en la mesa, donde siempre hemos hablado de las cosas verdaderas. Cuentos escolares, cuentas impagables, la muerte de su padre, la primera vez que me dijo, voy a casarme. Hijo, empecé. Hoy vino el administrador. Trajo el recibo de la renta, a mi nombre. Tu esposa se enteró que quien la paga soy yo. A Mauricio se le aflojaron los hombros. No fue sorpresa, fue alivio. Ese gesto me partió y me recompuso a la vez, porque entendí que él lo sabía todo el tiempo, que había cargado ese secreto con la culpa de no decirlo. Me dio ternura, me dio tristeza. Yo, dijo, bajando la mirada. Ma, yo pensé que tarde o temprano íbamos a poder. No necesito explicaciones, le corté suave. Lo que sí necesito es respeto. En esta casa, en mi nombre, Sandra resopló. Por fin explotó. ¿Respeto? ¿Y qué hay del respeto a nuestra independencia? No puedo creer que usted se haya metido así en nuestras finanzas, como si fuéramos unos mantenidos. ¿Cómo cree que me siento sabiendo que mi suegra paga el techo donde yo... No te metiste, la interrumpí. Yo pedí que mi nombre quedara en el contrato para que el administrador supiera con quién hablar si había problemas. No es un acto de control, es un acto de cuidado. Si no lo ves, no te voy a convencer con un discurso. El silencio se hizo pesado. Mauricio me miró con los ojos enrojecidos. Perdóname, ma, susurró. Quise solucionarlo rápido. La obra no salió, me quedé colgado. Y cuando vino el depósito de tu pensión, tú te adelantaste. Yo acepté. No supe cómo decírselo a Sandra sin que lo tomara a mal. Y luego se me hizo más grande cada mes. Hasta hoy. Le tomé la mano. No me debes perdón por pedir ayuda, hijo. Se pide perdón por humillar a quien ayuda. ¿Y eso no fue tuyo? Miré a Sandra. No con rencor, con verdad. Ayer me dijiste que yo solo sirvo para dar problemas. Hoy supiste algo importante. El problema que te pesa está sostenido por esta viejita que toma café temprano y olvida apagar el gas. Si después de saberlo quieres seguir mirándome como estorbo, es decisión tuya. Pero no me llames problema en la casa cuya puerta se abre con una llave que yo ayudé a apagar. La vi tragar el orgullo. Le tembló apenas la barbilla. Un segundo. Luego se recompuso. Quien vive a la defensiva no baja el arma al primer llamado. Está bien, dijo. Ya lo sé. Gracias por su ayuda. Pero esto se termina pronto. Mauricio y yo vamos a cambiar las cosas. Eso espero, respondí. No porque me cueste, sino porque los matrimonios necesitan caminar con sus propias piernas. Mientras tanto, yo no soy enemiga. No vengo a ocupar tu lugar, Sandra. Soy la madre de tu esposo y merezco respeto. Se levantó sin decir nada y se encerró en su cuarto. Escuchamos la puerta cerrar, como la de ayer. Mauricio se quedó conmigo, en silencio. Le serví té. Bebimos mirando el mantel, como si el bordado pudiera darnos una respuesta. ¿Sabes qué duele, hijo?, pregunté, ya sin lágrimas. No pagar la renta. Duele que la mano que sostiene reciba un manotazo. Él asintió. Me besó la frente otra vez y dijo, ¿voy a arreglarlo? Yo no le pedí promesas. A ciertas edades, uno aprende a creer en actos, no en intenciones. Esa noche, cuando apagué la lámpara, escuché el murmullo de voces en el cuarto de ellos. No quise acercarme. Pero las paredes viejas de San Ángel a veces devuelven palabras como ecos. Alcancé a oír. ¿Por qué no me dijiste, Mauricio? La voz de Sandra, quebrándose. Porque tenía miedo de tu cara, dijo él llorando bajito. Y porque me daba vergüenza. No pude con todo. Mi mamá nos salvó del desalojo, Sandra. 3 veces. El golpe de esa confesión retumbó en mi pecho, no por sorpresa, sino por la crudeza de ponerle cantidad a lo que una prefiere no contabilizar. 3 veces. Recordé los 3 mensajes de Ugalde,
los 3 depósitos extraordinarios que hice sin decir palabra, no por taparles la vergüenza, sino por taparles la intemperie. Cerré los ojos. A medianoche vibró mi celular. Un mensaje de un número desconocido. Mañana paso por la mañana a ver lo del mantenimiento pendiente. ¿Quién me firma? ¿Usted o la señora Sandra? Era el maestro Neto, el de las reparaciones. Teníamos pendiente lo de una fuga en la tarja. Me reí bajito, no por burla, sino por ironía. El agua se había estado escapando por debajo del fregadero, como se escapan las verdades por debajo de las casas que aparentan firmeza. Respondí, yo le firmo, a las 10 por favor. Dejé el teléfono, respiré hondo y antes de dormirme, me prometí algo sencillo. No hacer de mi ayuda un arma, ni de mi silencio un candado. Si había una grieta en esta familia, yo no sería quien metiera el dedo para agrandarla, pero tampoco volvería a taparla con una estampita. Iba a poner, por fin, cemento. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos, como siempre. El sol todavía no subía y el cielo se veía gris perla. Puse agua para el café y saqué el recibo de la renta de la carpeta. Lo deslicé dentro de una mica transparente y lo dejé, a propósito, en el centro de la mesa. No como trofeo, como hecho. A las 8 salió Sandra, lista para ir a trabajar. Se detuvo frente a la mesa. Vio el documento, leyó mi nombre, la cifra del depósito, el sello de pagado. No me miró, pero sus hombros bajaron 1 centímetro. Tomó el bolso y se fue sin decir una palabra. 1 minuto después, vibró mi celular con un mensaje de ella. Gracias. Una palabra. Seca. Pero primera. No respondí. A veces la mejor respuesta es dejar que el silencio haga su trabajo. A las 10 llegó el maestro Neto con sus herramientas. Mientras arreglaba la fuga, Mauricio me pidió el estado de cuenta para programar él los pagos los próximos meses. No prometió, programó. Y yo supe que ese fue su modo de poner el primer ladrillo. Mamá, dijo, antes de irse, hoy en la noche vamos a hablar los 3. Bien, sin gritos. Yo ya no quiero que tú te sientas invisible en tu propia vida. Lo abracé. Por dentro sentí que la casa, esta casa, estaba aprendiendo a pronunciar una palabra nueva. Respeto. El señor Ugalde subió de nuevo al mediodía con un aviso del condominio. Tocó. Yo abrí. Sonrió. Doña Reina, nada más para decirle que el ajuste de renta de este año no aplicará para ustedes. Historial impecable. Pocas veces me toca decir algo así. Gracias, señor Ugalde, respondí. No siempre alcanza para todo, pero alcanzó para la verdad. Cerré la puerta despacio, me serví un café. Miré la mica en el centro de la mesa y por primera vez desde ayer sentí que aquella frase, «Usted solo sirve para dar problemas», se vaciaba de poder. No porque yo la hubiera olvidado, sino porque la había puesto en su lugar. Las palabras pesan, pero los hechos pesan más. Y el hecho, desde hoy y para siempre, estaba escrito en tinta y a mi nombre. El jueves amaneció con olor a lluvia. Las nubes se arrastraban sobre las azoteas y el aire tenía ese sabor metálico que anuncia tormenta. A mí, los días así me dan por limpiar. Saqué los trapos, moví sillas, sacudí los marcos con paciencia. Necesitaba hacer algo con las manos, porque por dentro me temblaban los pensamientos. Esa noche, Mauricio quería que cenáramos los 3 juntos. Sin tensión, dijo, y aunque yo lo dudaba, acepté. Cuando un hijo te pide paz, una madre la intenta, aunque no crea en ella. Sandra bajó del cuarto cerca de las 7. Llevaba un vestido crema, sencillo pero bonito. Se había recogido el cabello y olía a perfume caro, el que usa cuando va a reuniones importantes. No me habló, pero puso la mesa conmigo. Eso ya era algo. ¿Le ayudo con las servilletas, doña Reina?, preguntó, bajito. Claro, hija. Gracias. Doblar telas fue nuestro idioma neutral durante media hora. Ninguna se atrevió a tocar el tema que nos separaba. Solo el ruido de los platos y el reloj llenaban la cocina. Cuando Mauricio llegó, traía una botella de vino y un pastel pequeño. Hoy pagaron la obra de Santa Fe, dijo sonriendo. No es mucho, pero al menos ya no estamos ahogados. Vi el alivio en sus ojos, ese brillo que uno reconoce de lejos, como cuando el hijo chiquito logra pararse sin caerse. Me sentí contenta, no por el dinero, sino por la esperanza que traía. «Qué bueno, hijo», dije. «Lo importante es que sigan juntos, construyendo. El dinero se va, pero el respeto, ese cuesta más conseguirlo». Sandra asintió. Sirvió el vino con cuidado,
evitando que la copa de nadie se vaciara. Sus movimientos eran medidos, como si cada gesto fuera una disculpa muda. «Doña Reina», empezó sin mirarme directamente, «quiero ofrecerle una disculpa. No debí decir lo que dije. Fue injusto». El silencio después de sus palabras se extendió por toda la mesa. Solo se oía el chasquido del gas bajo la olla. «Yo también me he equivocado», le respondí despacio. «He callado cosas que debía hablar». Pero el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina siendo una cárcel. Levanté la mirada. Sandra sostenía el borde de su copa, temblándole apenas los dedos. «Nunca quise que usted se sintiera una extraña», susurró. «Pero a veces me pesa que todo se me escape de las manos. Quiero hacer todo bien, y termino hiriendo». No la juzgué. En su voz reconocí la ansiedad que muchas llevamos por dentro. Esa necesidad de control para no sentirnos vulnerables. «Todos herimos cuando tenemos miedo», le dije. «Lo importante es no quedarnos viviendo en el miedo». Mauricio nos miraba a las dos con un alivio que no disimulaba. «Mañana mismo voy a cambiar los pagos, ma», anunció. «Quiero que disfrutes tu dinero, no que te cargues con nosotros». Negué con la cabeza. «El dinero no me duele, hijo, lo que me duele es la indiferencia, pero si hoy estamos aquí, hablando, ya gané». Después de cenar, Sandra lavó los platos mientras yo guardaba los manteles. Afuera la tormenta comenzó de verdad. Los truenos hacían vibrar los vidrios y un rayo iluminó la sala por completo. En ese parpadeo vi algo. En el buró, cerca de la escalera, sobresalía un sobre blanco con el logotipo del banco. «¿Qué es eso, hija?», pregunté casual. «Ah, la carta del crédito. Nada grave». Pero sus ojos se desviaron rápido. Esa prisa en la mirada es algo que he visto muchas veces. Cuando alguien guarda una verdad a medio confesar. No insistí. No esa noche. Aprendí que la verdad se abre sola, como las flores después de la lluvia. El viernes por la mañana, Mauricio se fue temprano a la obra. Sandra salió poco después, con el sobre en el bolso. Yo recogí la mesa y me puse a bordar. A media mañana sonó el teléfono. Era el señor Ugalde otra vez. «Doña Reina, perdón por molestar, pero tengo aquí un aviso del banco. Están pidiendo actualizar el contrato de renta a nombre de su hijo. Me dijeron que ya no va a usar su cuenta para los depósitos». «Ah, ya», respondí. «Sí, lo hablamos anoche». «Perfecto. Solo necesito que venga a firmar cuando guste». «Ah, y felicidades por los pagos adelantados». «¿Pagos adelantados?», repetí. «Sí, claro. 3 meses cubiertos. Me lo confirmó la señora Sandra esta mañana». Colgué. Me quedé con la aguja suspendida en el aire. 3 meses adelantados. No era poco. Había aprendido a no desconfiar, pero algo dentro de mí se movió. No por el dinero, sino por el tiempo que escondía. 3 meses significaban un plan. Una decisión ya tomada. Esa tarde, cuando Mauricio volvió, lo noté raro. Comió rápido, habló poco. «¿Todo bien, hijo?», pregunté. «Sí, solo cansado». Pero al levantarse del sillón, se le cayó del bolsillo un recibo doblado. Lo recogí por inercia. Era del banco, con fecha de ese mismo día, monto considerable y concepto pago parcial crédito hipotecario. «¿Esto qué es?», pregunté. Él palideció. «Sandra», empezó. «Quiere comprar la casa a tu nombre, cambiarla de titular. Dice que así ya no dependemos de tu pensión». El silencio me heló. «¿Y tú estás de acuerdo?». «Solo si tú firmas, ma. Pero no quiero que te enteres por terceros». Sandra fue al banco hoy a iniciar los trámites. Para sorpresa tuya, dice. Ahí entendí el sobre, entendí los pagos adelantados y entendí, sobre todo, que el orgullo no había cedido. Había cambiado de forma. Esa noche volví a soñar con Ramón, mi difunto esposo. Estaba en la vieja casa de Tlalpan, sentado en el porche, limpiando sus lentes. Me miró sin hablar, pero su gesto fue claro. «No dejes que te borren». Me desperté con esa frase en la cabeza. Al día siguiente preparé tamales de frijol, como en los viejos tiempos. Sandra bajó con el ceño tenso. Yo serví café para las 2. «Escucha, hija», dije con calma. «Sé lo del crédito. No te culpo por querer independencia, pero una casa no se compra con orgullo. Se construye con respeto». «No lo hice por eso», replicó. «Lo hice para que nadie pueda decir que vivimos de usted». «Entonces mírame», le pedí. «¿Quién te ha dicho eso?». No respondió. Solo bajó la vista. Su silencio me lo confirmó. Lo había dicho ella misma, en sus pensamientos. «Si de verdad quieres independencia, no la busques borrando mi nombre».
Hazlo construyendo el tuyo, le dije. Se levantó bruscamente y salió. El portazo resonó por toda la casa. Me quedé sola, con el olor a tamal tibio y café frío. No sentí coraje, sentí compasión. La gente que hiere a veces lo hace por miedo a desaparecer. Esa tarde, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Mauricio llegar en moto. Traía la cara cansada. «Mamá», me dijo, «el banco necesita tu firma, pero quiero que sepas que no pienso presionarte». «No te preocupes, hijo. Si me muero mañana, la casa será tuya igual. Pero no voy a firmar algo que nazca de una ofensa». Me abrazó sin hablar. Su pecho olía a cemento y lluvia. La tormenta volvió esa noche. Me senté junto a la ventana con una taza de té. Miré la ciudad envuelta en luces y pensé que a veces la familia se parece al clima de noviembre en México. Un día calienta, al siguiente truena, pero siempre regresa el amanecer. En el fondo de mi alma, sin embargo, algo me decía que la historia aún no estaba cerrada. El orgullo, cuando se siente herido, busca revancha. Y Sandra no era de las que se quedaban quietas. Miré el recibo del banco sobre la mesa, el nombre de Reina Zamora de Navarrete impreso en tinta negra, y sonreí apenas. Todavía estoy aquí, pensé, y aunque el viento soplara fuerte esa noche, mi voz interior ya no temblaba. Sabía que pronto vendría la prueba verdadera, no de dinero, sino de corazón. El amanecer del lunes llegó con olor a tierra mojada. Había llovido toda la noche, y las calles de San Ángel estaban cubiertas de hojas húmedas y ese brillo que deja el agua cuando el sol apenas despierta. Yo estaba en la cocina, calentando café y escuchando las noticias, cuando sonó el timbre. Eran las 7:30. Abrí la puerta y me encontré con un hombre joven, de traje oscuro y sonrisa amable. «¿Doña Reina Zamora?», preguntó. «Sí, soy yo. Traigo unos documentos del banco para firma». La señora Sandra Márquez pidió que se los entregara personalmente. Sentí el aire detenerse. Lo invité a pasar al comedor. Abrió su portafolio y colocó 3 hojas sobre la mesa. En el encabezado se leía: «Traspaso de contrato y cesión de derechos hipotecarios». «Solo falta su firma aquí, aquí y aquí», dijo señalando los espacios vacíos. «Es un trámite sencillo, nada cambia para usted. Solo el titular administrativo». «¿Nada cambia?», pregunté, conteniendo el temblor de mis manos. «¿Y si no firmo?». «Ah, bueno, en ese caso habría que iniciar un proceso distinto, pero es más tardado y genera recargos. La señora me dijo que usted ya estaba de acuerdo. Le pedí un momento y llamé a Mauricio al trabajo. No contestó. Luego marqué el número de Sandra. Contestó rápido, con voz tensa. «¿Sí, doña Reina? Tengo a un señor aquí, del banco. Dice que usted pidió estos papeles». «Ah, sí, es lo del crédito. No se preocupe, mamá, solo firme. Es para que todo quede más claro». «Mamá», dijo. Hacía mucho que no me llamaba así, pero esa dulzura impostada me sonó vacía, como la miel cuando ya huele a vinagre. «No firmo nada que no entienda», respondí. «Como guste», contestó seca. «Pero después no diga que uno no quiso arreglar las cosas». Colgó. El hombre me miró, incómodo. «Disculpe, señora, no quería causarle problema». «No se preocupe», le dije, devolviéndole los papeles. «Cuando entienda lo que estoy firmando, la busco». Lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, cerré con llave y me senté. El café se había enfriado, pero no lo tiré. Me quedé mirando el vapor que aún subía, como si en él se escribiera una advertencia. A media mañana llegó Mauricio corriendo. «¿Qué pasó, ma?». Sandra me llamó furiosa. «¿Pasó que casi firmo mi propia desaparición?», le respondí sin alzar la voz. Le mostré los documentos. Él los leyó rápido. Palideció. «Esto no es solo un cambio de nombre. Si firmabas, la casa pasaba totalmente a su propiedad. Tú quedabas fuera de todo». «Ya lo sé», dije. «No nací ayer, hijo». Se dejó caer en la silla, con la cara entre las manos. «No puedo creerlo», susurró. Pensé que habíamos avanzado. «El orgullo no cambia en un día, Mauricio», le dije. «A veces se disfraza de buenas intenciones». Esa tarde, cuando Sandra regresó del trabajo, el aire ya olía a guerra silenciosa. Entró con su bolso colgado y los tacones resonando fuerte, como si cada paso fuera una declaración. Me encontró sentada en el sillón, tejiendo una bufanda gris. «¿Por qué tuvo que hacer esto más difícil?», dijo sin preámbulo. «El trámite era para que usted dejara de preocuparse por los pagos». «No me preocupo por los pagos, hija.
respondí tranquila. Me preocupa el engaño. No fue un engaño, gritó, por primera vez perdiendo la calma. Fue una forma de poner orden. Orden no es borrar a quien molesta, le respondí sin levantar la voz. Orden es aprender a convivir con respeto. Se acercó tanto que pude oler su perfume a gardenia. «Usted siempre se mete entre nosotros», dijo en voz baja, casi temblando. «Todo el tiempo. Mi matrimonio, mis decisiones, mi casa». «¿Tu casa?», pregunté. «Sí, mi casa», repitió. Y por primera vez noté que ya no hablaba con rabia, sino con miedo. La miré largo rato. En sus ojos había un cansancio que yo conocía. El de quien se siente siempre comparado, siempre vigilado, siempre a la sombra. «Sandra», le dije con ternura que no esperaba, «yo no compito contigo, nunca quise hacerlo, pero no puedo desaparecer para que te sientas segura». Sus labios se apretaron. «¿No entiende, doña Reina? Usted representa todo lo que no quiero ser. Vieja, dependiente, invisible». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No por insulto, sino por verdad. A veces los jóvenes creen que la vejez es contagiosa, como si acercarse a uno fuera a adelantar la muerte. «Tal vez tengas razón», le dije. «Pero si llegas a vieja, hija, ojalá encuentres a alguien que te mire con el respeto que tú no pudiste dar». No respondió. Solo se fue al cuarto, cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar los cristales. Esa noche, mientras Mauricio dormía, la escuché hablar por teléfono en el pasillo. «Sí, lo intenté». No firmó. Pausa. «No, no puedo falsificarla». Otra pausa. «Entonces véndelo. Lo que se pueda». «Sí, antes de que él se entere». Me quedé helada. No supe si hablaba del carro, del negocio o de algo más, pero esa voz, la que baja cuando uno conspira, me heló la sangre. Al día siguiente, busqué a Magdalena, mi vecina y abogada retirada. Le conté todo. Ella revisó los documentos y frunció el ceño. «Tenías razón en no firmar», dijo. «Esto era una cesión total de derechos. Si firmabas, ni tu hijo podría reclamar. Y además, hay algo raro aquí. El nombre del notario está tachado». Guardó las hojas en un sobre y las metió a su bolso. «Déjame investigar un poco», me dijo. «No quiero alarmarte, pero esto huele a trampa». Cuando se fue, sentí que por fin alguien creía en mí. Esa noche, Mauricio llegó tarde. Sandra no estaba. Me dijo que había ido a una reunión. Pero cuando se fue a bañar, el celular de ella vibró sobre el sofá. En la pantalla apareció un mensaje. «Listo lo del comprador. Mañana vemos los papeles. Confirma ahora». El corazón me golpeó el pecho. Fui hasta la puerta del baño. Llamé a mi hijo. «Hijo, ven un momento». Le mostré el mensaje. Lo leyó en silencio, se apoyó en la pared y cerró los ojos. «No puede ser», murmuró. «No puede ser que llegue tan lejos». La madrugada cayó pesada. Afuera, la lluvia regresó. Dentro, el silencio era una cuerda tirante. Escuché cuando Sandra volvió, descalza para no hacer ruido. Entró al cuarto y cerró despacio. A las 3 de la mañana, Mauricio se levantó. Se vistió sin encender la luz y salió. Yo lo vi desde mi puerta entreabierta, con esa mezcla de miedo y determinación que tienen los hombres cuando van a enfrentar lo que aman. Al amanecer, el teléfono sonó. Era Magdalena. «Encontré algo, reina», dijo. «El número del comprador está en los registros del banco. No es un desconocido. Es Ernesto Figueroa, el jefe de Sandra». Me quedé sin aire. «¿Qué querían hacer?», pregunté. Parece que pensaban simular una venta, sacar dinero y luego recomprar la propiedad más barata. Pero si tiene el contrato, podían hacerlo sin problema. ¿Y ahora? Ahora hay que moverse antes que ellos. Voy para allá con un notario amigo. No firmes nada, no abras la puerta, a nadie más. Colgué. Fui hasta la ventana. El sol empezaba a filtrarse entre las nubes, pero a mí me daba la sensación de que el verdadero día apenas comenzaba. Tomé aire, me peiné frente al espejo y me dije, como un rezo, no nací para pelear, pero tampoco para desaparecer. Y mientras el reloj marcaba las 8, supe que esa casa, esa vida y esa dignidad estaban a punto de ponerse a prueba. La mañana siguiente amaneció nublada, con ese aire pesado que presagia no solo lluvia, sino tormenta de verdad. Yo me levanté antes del amanecer. Puse a calentar el agua para el café y miré por la ventana el patio silencioso. Cada vez que el cielo se ponía así,
Recordaba a Ramón, mi difunto esposo, cuando decía, cuando el aire se detiene, es porque algo va a pasar. Y vaya que tenía razón, a las 9 tocaron la puerta. Era Magdalena, mi vecina y amiga, acompañada de un hombre de traje gris que no conocía. «Este es el licenciado Valdés», dijo ella. «Notario, ya revisó los documentos». El licenciado saludó con cortesía y se sentó. «Doña Reina, esto es serio. Lo que su nuera intentó hacer es un delito. Estos papeles están falsificados parcialmente. Intentaron usar su firma digital de un documento antiguo del banco». Sentí un vacío en el estómago. «¿Mi firma digital?», pregunté. «Sí, señora. La tomaron de un formulario de hace años, de cuando abrió la cuenta de su pensión». Magdalena apretó mi mano. «Ya hablamos con el banco. Van a iniciar una investigación. Pero necesito que tu hijo esté presente». Le marqué a Mauricio de inmediato. Llegó media hora después, sin corbata y con los ojos enrojecidos. Se sentó frente a los documentos, los miró sin decir palabra. «¿Esto es real?», preguntó al notario. «Totalmente». La transacción estaba programada para ejecutarse hoy a las 13:08 horas. Si no se detenía, la casa pasaba al nombre del comprador, el señor Ernesto Figueroa. El nombre cayó como una piedra. Sandra lo había mencionado muchas veces. Ernesto dice esto, Ernesto piensa aquello. Ahora entendía por qué. «¿Y ella dónde está?», pregunté. «En el trabajo», dijo Mauricio. «O eso me dijo». Magdalena lo miró con severidad. «No la enfrentes solo, Mauricio. Déjame acompañarte». A la 1 de la tarde, el cielo se cerró del todo. La lluvia cayó con fuerza, golpeando las ventanas. La casa parecía contener la respiración. A esa hora exacta, Sandra entró por la puerta principal, empapada, con el celular en la mano y la cara de quien corre a apagar un incendio. Se detuvo en seco al ver al notario, a Magdalena y a Mauricio esperándola. «¿Qué pasa?», preguntó. El notario se puso de pie y extendió una hoja. «Señora Márquez, estos documentos llevan su nombre. Usted presentó al banco una cesión con firma digital falsificada. ¿Tiene algo que decir?». Su rostro perdió el color. «Eso es un error», balbuceó. Yo solo quise ayudar. No sabía». Mauricio se levantó. «¿Ayudar?», dijo con voz quebrada. «¿Ayudar a quién, Sandra? ¿A mí o a tu jefe?». Ella lo miró con los ojos húmedos. «No entiendes. Ernesto me dijo que era un movimiento temporal, que luego lo regresaríamos a tu nombre. Solo quería que tu mamá dejara de tener control sobre nosotros». «¡Control!», grité por primera vez. «Yo solo quise darles un techo, no una prisión». Sandra dio un paso atrás. «Usted siempre está aquí, opinando, mirando, juzgando. Me hace sentir una invitada en mi propia casa». «Yo también me sentí invitada, hija», le respondí. «La diferencia es que yo pagué la entrada». El silencio fue brutal. Magdalena bajó la mirada y el notario guardó los papeles en su maletín. «Señora Márquez», dijo con voz firme, «el banco procederá legalmente. Le recomiendo conseguir abogado». Ella se derrumbó en la silla. Mauricio la miraba sin saber si llorar o gritar. «¿Por qué, Sandra?», susurró. «¿Por qué traicionar así?». «Porque me sentía invisible», dijo al fin entre sollozos. «Porque todo lo bueno siempre viene de ustedes. Su madre esto, su madre aquello. Yo solo quería algo mío». «Y lo tuyo fue la mentira», contesté cansada, no enojada. «Nadie te pidió que compitieras. Pero elegiste la peor forma de ganar, quitando en lugar de construir». Las horas siguientes fueron un torbellino. Llegaron 2 empleados del banco a retirar los documentos y tomar declaraciones. Sandra firmó un acuerdo donde admitía su intento de fraude, a cambio de que no se presentara denuncia penal. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio extraño, como si hubiera perdido el alma. Mauricio se sentó junto a la ventana y dijo apenas: «Se va a quedar con su madre unos días». Yo no respondí, solo asentí. Antes de irse, Sandra se acercó, no me miró a los ojos. «Perdóneme», murmuró. «Eso no se pide con palabras, hija», le dije. «Se demuestra con verdad». Salió con una maleta pequeña. Afuera la lluvia había cesado, pero el cielo seguía oscuro. Esa noche, cuando todo quedó en calma, Mauricio me trajo un té. Se sentó frente a mí. «Mamá, no sé cómo agradecerte». «No me agradezcas», le dije. «Solo aprende. La confianza no se compra, se cuida». Él asintió. «He decidido algo», continuó.
Vamos a poner la casa a nombre de los tres, tú, yo y ella. Si alguna vez vuelve, quiero que sepa que este lugar no es un campo de batalla. Sonreí. Eso, hijo, es lo que un hombre hace cuando crece. Reconstruir sin venganza. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las bugambilias y un rayo lejano iluminó por un segundo la fachada. Pensé en todo lo vivido. Las humillaciones, los silencios, la dignidad recuperada. Y entendí algo que el tiempo me había enseñado despacio. Cuando una mujer se defiende con verdad, hasta la mentira se arrodilla. Al día siguiente, Magdalena vino con pan y café. Nos sentamos en la terraza a mirar cómo la ciudad se lavaba después de la tormenta. ¿Sabes qué pienso, reina?, me dijo. Que hay tormentas que no vienen a destruir, sino a limpiar. Sí, respondí sonriendo, pero uno tiene que estar dispuesto a mojarse. Brindamos con las tazas. En el cielo, los primeros rayos del sol se asomaban entre las nubes. Por fin, después de tantos años, esa casa olía a paz. Habían pasado 6 meses desde aquella tormenta. La casa ya no olía a tensión ni a sospecha, sino a café recién hecho y bugambilias secándose al sol. Mauricio seguía trabajando duro, y yo había vuelto a respirar tranquila. Había aprendido que la calma no llega cuando los problemas terminan, sino cuando uno deja de temer su regreso. Un domingo por la tarde, estaba tejiendo en el patio cuando el portón sonó. Pensé que era el cartero, pero cuando abrí la puerta, el pasado me esperó con los ojos hinchados y el alma rota. Sandra. Llevaba una blusa sencilla, sin maquillaje, y el cabello recogido con una liguita vieja. No era la mujer altiva de antes, era otra, más delgada, más callada, más humana. «Buenas tardes, doña Reina», dijo bajito, como si el aire la pesara. «Buenas tardes, hija», respondí, sin rencor ni entusiasmo. «¿Vienes a ver a Mauricio?» «Sí, pero también a usted». Sus manos temblaban. Traía un sobre en la bolsa del pantalón y una carpeta bajo el brazo. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró despacio, mirando alrededor como quien pisa terreno sagrado. El silencio entre nosotras era un animal vivo. «¿Mauricio no está?», le dije. «Fue a revisar una obra, pero regresa pronto». «Entonces, ¿puedo esperar?». Se sentó en el sofá donde antes solía revisar sus cuentas. Yo me quedé de pie un momento, observándola. Había algo distinto en su mirada, no la soberbia de quien quiere tener razón, sino el cansancio de quien se rindió ante la verdad. «No vine a pedir perdón», dijo finalmente. «Vine a asumir lo que hice». Saqué este sobre del banco. Es el comprobante del préstamo que pedí cuando todo estalló. Estoy pagando, con mi trabajo, lo que costó el intento de vender la casa. Cada mes, sin falta. Me tendió el papel. No lo tomé enseguida. «¿Eso no cambia lo que pasó, hija?» «Lo sé, pero me cambia a mí», respondió con la voz temblando. Hubo un silencio largo, lleno de recuerdos y de culpas. «Perdí muchas cosas», continuó. «El trabajo, la confianza de su hijo, mi tranquilidad». Y entendí algo. La casa no era el problema. Era mi miedo a no valer nada si no tenía algo propio. Ahora sé que lo que se construye con mentira nunca pertenece de verdad. Sus palabras me dolieron más que su traición, porque eran sinceras. «¿Y Mauricio?», pregunté. He intentado hablarle, pero no me contesta. Sé que tiene derecho a su enojo. Solo quiero mirarlo a los ojos y decirle que no lo hice por ambición, sino por inseguridad. Caminé hacia la cocina y serví 2 tazas de café. Le pasé una. «Dicen que el perdón se parece al café», le dije. «Amargo al principio, pero necesario para despertar». Sonrió, con tristeza. «¿Usted me ha perdonado, doña Reina?». La pregunta quedó suspendida en el aire. «Perdonar no es olvidar, hija», respondí. «Es dejar de cargar el peso. Yo ya lo solté. Ahora te toca a ti». A las 5 de la tarde, Mauricio llegó. Entró con el uniforme polvoso, sin imaginar lo que lo esperaba. Cuando vio a Sandra, se detuvo. No dijo nada. Ella se levantó, nerviosa. «Solo vine a hablar», dijo. «No a justificarme». Mauricio la miró un largo rato, y luego con voz grave dijo: «Habla». Sandra respiró hondo. «Hice lo imperdonable. Quise borrar a tu madre de nuestras vidas, cuando fue ella quien la sostuvo. No porque la odiara, sino porque me odiaba a mí misma. Creía que si todo estaba a mi nombre, por fin tendría control, y terminé perdiendo todo». Mauricio bajó la cabeza. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo despacio,
como si el tiempo se hubiera detenido entre los tres. «Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias», dijo ella, «pero no quiero que me recuerden como la mujer que robó. Quiero que, algún día, me recuerden como la mujer que entendió demasiado tarde lo que valía la verdad». Mauricio respiró profundo. «No sé si puedo perdonarte», confesó, «pero te agradezco que hayas venido». «No busco que me perdones», dijo ella. «Solo quería que supieras que sigo pagando lo que hice. No en dinero, sino en conciencia». Él asintió, con lágrimas contenidas. «Al menos ahora sé que lo entendiste». Sandra se giró hacia mí. «Gracias por no denunciarme, no lo merecía». «No fue compasión», le dije. «Fue fe en que todavía quedaba algo bueno en ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y sí lo había», susurró. Cuando se fue, la casa quedó silenciosa. Mauricio se acercó a mí. «¿Hice bien en dejarla hablar?» «Sí», respondí. A veces escuchar duele más que gritar, pero sana más rápido. Nos quedamos mirando la puerta por la que Sandra había salido, sabiendo que, aunque ya no formara parte de nuestra vida, su sombra se había vuelto más ligera. Semanas después, un sobre llegó a mi nombre. Dentro había una carta escrita con letra torpe y sincera. «Doña Reina, gracias por no devolverme el odio que merecía. Estoy trabajando en una fundación de apoyo a mujeres endeudadas. Cada vez que ayudo a alguien a no perder su casa, pienso en usted. Tal vez nunca vuelva a pisar su puerta, pero su voz me acompaña. No nací para pelear, pero tampoco para desaparecer. Con gratitud, Sandra». Guardé la carta junto al recibo del banco y al álbum de fotos familiares. Era mi manera de decirle al pasado: «Ya te entendí, ya te solté». Un atardecer de marzo, mientras regaba las plantas, Mauricio se acercó con una sonrisa leve. «¿Sabes algo de ella?», preguntó. «Solo que está bien», respondí. «Y eso ya es bastante». Me abrazó despacio, como cuando era niño. El sol bajaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja. «A veces», dijo él, «pienso que lo que nos pasó fue una desgracia». «No, hijo», le respondí. «Fue una lección. Y las lecciones, aunque duelan, también son bendiciones disfrazadas». Nos quedamos mirando el horizonte, en silencio. Y en ese momento, supe que el perdón no era un regalo para ella, sino para nosotros. Porque perdonar no cambia el pasado, pero sí limpia el futuro. Un año ha pasado desde aquel domingo en que Sandra cruzó por última vez esa puerta, y todavía, a veces, cuando el viento sopla desde el oriente, me parece escuchar sus pasos en el corredor, el eco de sus tacones y el olor de su perfume de gardenia. Pero ya no me duele. Ahora solo me recuerda que, incluso en la traición, hay lecciones que florecen con el tiempo. La casa cambió. Mauricio pintó las paredes, plantó un limonero en el patio y volvió a colgar las cortinas que yo había guardado. Dice que cada espacio debía oler a nuevo comienzo. Y tenía razón, porque no se trata de borrar lo que pasó, sino de darle un lugar donde no duela. Por las mañanas, tomo mi café en la terraza y miro cómo la ciudad despierta. A veces, los recuerdos llegan como el sol de invierno, tibios pero inevitables. Recuerdo mi vida antes de todo esto, cuando pensaba que el amor familiar era un refugio seguro. Y recuerdo el día en que mi nuera me dijo: «Usted solo sirve para dar problemas». Esa frase que me partió el alma ahora me parece una campana lejana, un sonido que ya no hiere, solo avisa que sobreviví. Un jueves, Magdalena vino a visitarme con pan dulce y un sobre en la mano. «¿Es del juzgado?», dijo sonriendo. «¿Del juzgado?», pregunté, sobresaltada. «Tranquila, mujer. Es una notificación formal del banco. La casa queda a nombre de ustedes tres. Lo firmó tu hijo, lo ratificaron hace 2 días. Ya es oficial». Me quedé en silencio un momento, sintiendo que el pecho se me llenaba de algo parecido a la paz. 3 nombres en una misma escritura. El mío, el de Mauricio y el de Sandra. Una decisión que no borraba el pasado, pero que demostraba que él había aprendido lo que yo más deseaba: justicia sin rencor. Esa noche, en la mesa del comedor, Mauricio me dijo: «Mamá, a veces pienso que todo lo que pasó fue para que entendiéramos lo que significa realmente tener un hogar». «Un hogar no son paredes, hijo», le respondí. «Son los silencios que ya no duelen». Nos reímos. Por primera vez en mucho tiempo, esa casa sonaba a familia de verdad. Días después, recibí una llamada.
Era una voz conocida, temblorosa pero serena. «Doña Reina, soy Sandra». «Hola, hija». Solo quería avisarle que me ofrecieron un ascenso en la fundación. Ayudo a mujeres que están a punto de perder sus casas. Pausa. Y cada vez que firmo un papel, pienso en la firma que no logré falsificar. Tal vez Dios me detuvo justo a tiempo. Sonreí. «¿No fue Dios, hija?», le dije. «Fue tu conciencia, que aún tenía pulso». Se rió entre lágrimas. «Gracias por no rendirse conmigo. Yo solo hice lo que haría cualquier madre, creer que hasta en la oscuridad la gente puede cambiar». Colgamos. Y me quedé mirando la pared donde colgaba la foto familiar de años atrás. 3 rostros sonriendo, antes de que la vida nos pusiera a prueba. Y entendí algo profundo. No se trata de volver a ser los mismos, sino de volver a estar en paz con lo que fuimos. Con el tiempo, Sandra volvió a visitarnos. Traía los ojos tranquilos y un ramo de flores blancas. Me abrazó sin palabras. Yo sentí que por fin el perdón se había hecho carne. Esa tarde almorzamos los 3 juntos, como hacía años. No hubo reproches, solo silencios suaves y risas tímidas. El limonero del patio ya tenía brotes nuevos, y cuando el viento soplaba, su aroma se mezclaba con el del guiso en la cocina. «¿Sabe algo, doña Reina?», dijo Sandra al final. «¿Qué, hija?». «He aprendido que las casas pueden perderse, pero los ejemplos no». «Eso espero», respondí, «porque al final, lo que uno deja no son bienes, sino maneras de resistir sin volverse piedra». Esa noche, mientras el cielo de la Ciudad de México se llenaba de luces, pensé que cada generación carga con su propio tipo de silencio. El mío fue el silencio de la paciencia, el de mi hijo, el de la culpa, y el de mi nuera, el de la redención. Y quizás eso sea la verdadera herencia, saber callar cuando el odio quiere hablar, y hablar cuando el amor pide volver. Meses más tarde, escribí una carta y la guardé dentro del álbum familiar. Decía: «Si alguna vez alguien abre estas páginas y lee mi historia, quiero que sepa que el perdón no es debilidad. Es la forma más alta de amor, que cuando te digan que no sirves, recuerda que hasta el silencio puede construir cimientos, y que a veces las batallas más grandes no se ganan hablando, sino resistiendo con dignidad». Cerré el álbum, apagué la lámpara y miré por última vez el limonero bajo la luz de la luna. Sus hojas se movían despacio, como si me dijeran que todo estaba en su lugar. Y ahí, por fin, supe que mi historia no terminaba en dolor, sino en aprendizaje, porque hay silencios que ya no son resignación, sino legado. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal, Cicatrices de Hogar. Aquí honramos la fuerza silenciosa de las madres, las abuelas y las mujeres que, aunque fueron humilladas, nunca dejaron de amar, porque cada herida guarda una historia. Y cada historia deja una cicatriz que nos enseña a vivir.